El problema de Spinoza. 3. Ámsterdam, 1656. Al oscurecer en el Sabbat, la Jodenbrastraat se llenaba de judíos. Llevaban todos su libro de oración y una bolsita de terciopelo con el chal de oración. Todos los sefardíes de Ámsterdam se ponían en marcha en dirección a la sinagoga, salvo uno. Después de cerrar la tienda, Bento se quedó parado en el escalón de la puerta. Echó un largo vistazo a la corriente de sus compatriotas. Inspiró profundamente y se zambulló en ella, pero caminando en dirección opuesta. Evitaba las miradas de todos y murmuraba palabras tranquilizadoras para aliviar el apuro que sentía. Nadie se fija, nadie se preocupa. Lo que importa es la buena conciencia, no la mala fama. He hecho esto muchas veces, pero su acelerado corazón se mostraba invulnerable a las debilidades armas de la racionalidad. Luego intentó bloquear el mundo exterior, sumergirse en el interior y distraerse, maravillándose de aquel curioso duelo entre la razón y la emoción. Un duelo en el que la razón resultaba siempre derrotada. Cuando disminuyó la multitud, siguió su camino con más tranquilidad, girando a la izquierda en la calle que bordeaba el canal de Konings. Caminó de la casa y la clase Francis van den Enden, un excelente profesor de latín y de cultura clásica. Aunque el encuentro con Jacob y Franco habían sido un hecho notable en la tienda de ultramarinos de Spinoza, había tenido lugar un encuentro aún más memorable varios meses atrás, cuando había entrado en ella por primera vez Franciscus van den Enden. Bento, mientras caminaba, se entretenía recordando aquel encuentro. Los detalles se conservaban en su mente con absoluta claridad. Víspera de Sabbat, casi está anocheciendo. Un hombre de mediana edad, corpulento, elegantemente ataviado, de porte distinguido, entra en su tienda e inspecciona las mercancías. Bento está demasiado absorto escribiendo una anotación en su diario para darse cuenta que ha entrado un cliente. Por último, Van den Enden tose cortésmente para indicar su presencia y luego comenta en un tono firme pero que no deja de ser amable. Joven, no estará usted demasiado ocupado para atender a un cliente, ¿verdad? Bento deja caer la pluma a media palabra y se levanta inmediatamente. ¿Demasiado ocupado? Nada de eso, señor. Es usted el primer cliente del día. Por favor, perdone mi distracción. ¿En qué puedo servirle? Querría un litro de vino y quizá, dependiendo del precio, un kilo de aquellas uvas pasas del tarro de abajo. Mientras Bento coloca un peso de plomo en el platillo de la balanza y utiliza una gastada paleta de madera para añadir las pasas al otro platillo hasta equilibrarlos, Van den Enden añade: pero he interrumpido su escritura. ¡Qué experiencia tan agradable! Y no fuera de lo común. No, más que fuera de lo común, digamos, singular, entrar a una tienda y encontrarse con un joven dependiente tan absorto en lo que escribe, que no se da cuenta de que llegan clientes. Siendo como soy un profesor, suelo tener la experiencia contraria. Sorprendo a mis alumnos no escribiendo ni pensando, cuando deberían hacerlo. El negocio no va bien, contesta Bento, así que me la paso las horas aquí sentado, sin nada que hacer más que pensar y escribir. El cliente señala el diario de Spinoza, abierto aún por la página en que había estado escribiendo. Déjeme hacer una conjetura sobre lo que escribía. Yendo mal el negocio, sin duda, está usted preocupado por la suerte de su inventario.
Anota usted gastos e ingresos en su diario. Hace un presupuesto y encuentra posibles soluciones. ¿He acertado? Bento, que se ha ruborizado, pone el diario boca abajo. A mí no hay nada que se me oculte, joven. Soy un espía magistral y sé guardar secretos. Y también pienso pensamientos prohibidos. Además, soy maestro de retórica y puede estar seguro que sería capaz de mejorar sus escritos. Spinoza alza su diario para que lo vea y pregunta esbozando una sonrisa. ¿Qué tal es su portugués, señor? ¿Portugués? Ahí me gana usted, joven. Sé holandés y francés, inglés y alemán, latín y griego, hasta un poco de español y una pizca de hebreo y de arameo, pero portugués no. Su holandés hablado es excelente. ¿Por qué no escribe en holandés? Seguro que nació usted aquí. Sí, mi padre emigró de Portugal cuando era un niño. Aunque utilizo el holandés en mis relaciones comerciales, no me siento del todo cómodo escribiendo. A veces escribo también en español y he estudiado a fondo el hebreo. He ansiado siempre leer las escrituras en su idioma original. Desgraciadamente, los jesuitas solo me dieron conocimientos muy escasos de hebreo, pero aún no ha respondido usted a mi pregunta sobre lo que escribía. Su conclusión de que escribía presupuestos para mejorar las ventas se basa, supongo, en mi comentario de que va mal el negocio. Una deducción razonable, pero en este caso totalmente errónea. Mi pensamiento rara vez se detiene en el negocio y nunca escribo sobre eso. Admito mi error, pero antes de pasar más allá a lo que escribe, permítame, por favor, una pequeña digresión, un comentario pedagógico. Se trata de un hábito difícil de evitar. El uso que hace usted de la palabra deducción es incorrecto. El proceso de ir estableciendo observaciones particulares para construir una conclusión racional, en otras palabras, construir hacia arriba, hasta la teoría, partiendo de observaciones discretas, se llama inducción. Mientras que la deducción empieza con una teoría a priori y razona hacia abajo, hacia una serie de conclusiones. Van den Enden, al ver que Spinoza asiente pensativo, tal vez agradecido, continúa. Si no era sobre el negocio, joven, ¿sobre qué escribía entonces? Solo sobre lo que veo al otro lado de la ventana de mi tienda. Van den Enden se vuelve hacia la calle siguiendo la mirada de Bento. ¿Ve usted? La gente no para, corre de aquí para allá todo el día, toda la vida. ¿Persiguiendo qué? Riquezas, fama, los placeres de los apetitos. Es indudable que esos fines constituyen errores. ¿Por qué? Bento ha dicho ya todo lo que deseaba decir, pero envalentonado por la pregunta de su cliente, continúa. Esos objetivos se reproducen cuando ya alcanzan uno de ellos. Esos objetivos se reproducen. Cuando ya alcanzan uno de ellos, se generan necesidades adicionales. Así que siempre hay que correr, siempre hay que buscar ad infinitum. El camino verdadero hacia la felicidad imperecedera tiene que estar en otra parte. Eso es lo que yo creo y sobre todo lo que escribo. Bento se ruboriza intensamente. Nunca ha compartido con nadie esos pensamientos. La expresión del cliente indica que siente gran interés. Posa su bolsa de compra, se acerca más, mira a Bento a la cara. Aquel fue el momento de los momentos. A Bento le encantó aquel momento, aquella mirada de sorpresa, aquel interés nuevo y mayor y aquella atención que se reflejaba en la cara del desconocido. ¿Y qué desconocido? Un emisario del gran mundo exterior no judío, un hombre que sin lugar a dudas importante,
Le resultaba imposible revivir aquel momento solo una vez, de manera que la reimaginaba una segunda y luego a veces una tercera y una cuarta vez. Y cada vez que la visualizaba se le llenaban los ojos de lágrimas. Un profesor, un hombre de mundo distinguido, interesado por él, tomándolo en serio, pensando quizás, este joven es extraordinario. Bento se apartó sin esfuerzo de aquel momento decisivo y prosiguió su evocación de aquel primer encuentro. El cliente insiste. Dice usted que la felicidad imperecedera se encuentra en otra parte. Hábleme sobre esa otra parte. Solo sé que no se halla en los objetos perecederos. No se halla fuera sino dentro. Es el pensamiento el que determina lo que es temible, desdeñable, deseable o inadmisible o inestimable. Y es por tanto el pensamiento y solo el pensamiento el que se debe modificar. ¿Cómo se llama usted, joven? Bento Espinosa. En hebreo, mi nombre es Baruch. Y en latín, su nombre es Benedictus, un hombre magnífico, bendito. Yo soy Franciscus van den Enden. Dirijo una academia de estudios clásicos. Espinosa, dice usted, del latín espina, spinosus, que significa respectivamente espina y lleno de espinas. De Espinosa, en portugués, dice Bento, asintiendo. Esa clase de preguntas que usted se hace pueden resultar espinosas para instructores doctrinarios y ortodoxos. Van den Enden frunce los labios en una sonrisa pícara. Dígame, joven, ¿ha sido usted una espina en el costado de sus maestros? Bento sonríe también. Sí, fue hace una vez, pero ahora me he distanciado de ellos. Limito mi espinosidad a mi diario. La clase de preguntas que me hago no son bienvenidas en una comunidad supersticiosa. La superstición y la razón nunca han sido buenas compañeras, pero tal vez yo pueda presentarle a usted algunos compañeros de mentalidad parecida. Aquí tengo, por ejemplo, un hombre al que usted debería conocer. Van den Enden busca en su bolsa y extrae un viejo volumen que entrega a Bento. Se llama Aristóteles. Y este libro contiene su investigación sobre ese tipo de preguntas que usted hace. También él consideró el pensamiento y la voluntad de perfeccionar nuestra capacidad de razonar como el proyecto humano supremo y único. La ética de Nicomaco deberá ser una de sus próximas lecturas. Bento se acerca el libro a la nariz y aspira su aroma antes de abrir las páginas. Sé de este hombre y me gustaría conocerlo, pero no podríamos conversar. No sé nada de griego. Entonces, el griego debería formar parte también de su instrucción. Después que haya dominado usted el latín, por supuesto. Qué lástima que sus ilustrados rabinos sepan tan poco de cultura clásica. Su perspectiva es tan limitada que a menudo olvidan que también los no judíos se dedican a la búsqueda de la sabiduría. Bento contesta inmediatamente asumiendo su condición judía, como hace siempre que se ataca a los judíos. Eso no es verdad. Tanto el rabí Manash como el rabí Morteira han leído a Aristóteles en latín, y a Maimónides le consideraban el más grande de los filósofos. Van den Enden se yergue. Bien dicho, joven, bien dicho. Con esa respuesta ha aprobado usted ya mi examen de ingreso. Tal lealtad a los viejos maestros me impulsa a hacerle una invitación oficial para estudiar en mi academia.
Es hora ya de que no solo sepa usted de Aristóteles, sino que lo conozca personalmente. Yo puedo poner al alcance de su entendimiento junto con el mundo de camaradas suyos como Sócrates y Platón y muchos otros. Sí, pero el asunto del pago, ya le he dicho que el negocio va mal. Llegaremos a un acomodo. Por una parte, veremos qué clase de profesor de hebreo es usted. Tanto mi hija como yo deseamos mejorar nuestro hebreo. Podemos descubrir otras formas más de trueque. De momento, sugiero que añada usted 1 kilo de almendras a mi vino y a las pasas, y no me las dé de esas tan resecas del tarro de abajo. Probemos esas otras más gordas de la estantería de más arriba. Este recuerdo de la génesis de su nueva vida era tan persuasivo que Bento siguió varias manzanas más allá de su destino sumido en su ensueño. Cayó en la cuenta de ello, con un sobresalto se detuvo, se orientó enseguida y volvió sobre sus pasos hasta la casa de Van den Enden, un edificio estrecho de 4 plantas que daba al canal Singel. Mientras subía las escaleras hasta la última planta donde se daban las clases, Bento fue parando como siempre en cada descansillo y atisbando en las zonas domésticas. Se tomó poco interés por el complejo embaldosado de la primera planta, con su cenefa de piezas de Delft, de molinos de viento en azul y blanco. En la segunda, los acres aromas del achurkrut y acurri le recordaban que había olvidado una vez más de comer y de cenar. En la tercera no se entretuvo en admirar el arpa resplandeciente y los tapices que colgaban allí, sino que se deleitó como siempre con los muchos cuadros al óleo que llenaban las paredes. Pasó varios minutos contemplando un cuadro pequeño de un barco varado en la orilla y tomó nota cuidadosa de la perspectiva que aportaban las figuras grandes de la costa y las dos más pequeñas de la proa de la embarcación, una de pie y la otra, más pequeña aún, sentada, y encomendó todo a la memoria con el fin de hacer después una copia al carbón aquella noche. En la cuarta planta le recibieron Van den Enden y 6 jóvenes alumnos de la academia, uno que estudiaba latín y 5 que habían avanzado ya hasta el griego. Van den Enden inició la velada, como siempre, con un dictado en latín que los estudiantes debían traducir, unos al holandés y otros al griego, con la esperanza de inyectar pasión por el dominio de nuevos idiomas. Van den Enden enseñaba a partir de textos que pudiesen interesar y divertir. Ovidio había sido el texto de las últimas 3 semanas, y aquella noche Van den Enden leyó una parte de la historia de Narciso. Spinoza, a diferencia de los otros estudiantes, mostraba muy poco interés por las historias de metamorfosis fantásticas. Pronto se hizo obvio que él no necesitaba de ninguna diversión. Tenía por el contrario una pasión por aprender y una aptitud pasmosa para el lenguaje. Aunque Van den Enden se había dado cuenta inmediatamente de que Bento tenía que ser un estudiante extraordinario, seguía asombrándose de su capacidad para captar y retener todos los conceptos, todas las generalidades y todas las singularidades gramaticales antes de que la explicación hubiese salido de los labios del maestro. Los ejercicios diarios de latín los supervisaba la hija de Van den Enden, Clara María, una muchacha cuellilarga y larguirucha de 13 años, de sonrisa seductora y columna vertebral torcida.
Clara era también un prodigio con los idiomas y demostraba desvergonzadamente su facilidad para hacerlo a los otros estudiantes, cambiando de lengua una y otra vez. Bento se había quedado atónito al principio. Uno de los dogmas judíos que nunca había puesto en duda era la inferioridad de las mujeres, que tenían derechos inferiores e intelectos inferiores. Aunque Clara María lo tenía asombrado, acabó por considerarla una rareza, un fenómeno extraño, una excepción a la norma de que la inteligencia de la mujer no era igual a la del hombre. Después de que Van den Enden abandonó la habitación con los 5 alumnos que estudiaban griego, Clara María comenzó con una gravedad casi cómica en una treceañera a explicar a Bento y a un estudiante alemán, Dirk Kerschrick, sus ejercicios de vocabulario y declinación. Dirk estaba estudiando latín para poder ingresar a la Escuela Médica de Hamburgo. Después del ejercicio de vocabulario, Clara María pidió a Bento y a Dirk que tradujesen al latín un poema holandés popular de Jacob Cats sobre la conducta apropiada de las jóvenes solteras, que leyó en voz alta de una forma encantadora. Sonrió, se levantó e hizo una reverencia, cuando Dirk, al que se unió rápidamente, aplaudió su recitado. La parte final de la velada era siempre para Bento el momento culminante. Todos los alumnos acudían al aula más grande, la única con ventanas, a escuchar la disertación de Van den Enden sobre el mundo antiguo. Su tema de aquella noche era la idea griega de la democracia. En su opinión, la forma más perfecta de gobierno, a pesar de que, aquí miraba a su hija, que asistía a todas sus disertaciones, confesó que la democracia griega excluía a 50% de la población, es decir, a las mujeres y a los esclavos. Y continuó diciendo: consideren la posición paradójica de las mujeres en el drama griego. Por una parte, las mujeres griegas tenían prohibido asistir a las representaciones, aunque en época posterior a los siglos más ilustrados se les permitía ir al anfiteatro, pero solo podían sentarse en las partes desde las que peor se veía el escenario. Y piensan, sin embargo, en las mujeres heroicas del teatro griego, mujeres de acero, protagonistas de las tragedias más grandes de Sófocles y Eurípides. Permítanme que les describa brevemente 3 de los personajes más formidables de toda la literatura: Antígona, Fedra y Medea. Después de la presentación durante la que pidió a Clara María que leyese varios pasajes más potentes de Antígona en griego y en holandés, pidió a Bento que se quedase unos minutos después que los otros se fuesen. Tengo un par de cuestiones que discutir con usted, Bento. Primero, ¿recuerda mi oferta en nuestro encuentro inicial en su tienda? Mi oferta de presentarle a pensadores afines. Bento asintió y Van Enden continuó: no lo he olvidado y empezaré a cumplir aquella promesa. Sus progresos en latín han sido soberbios y pasaremos ya al idioma de Sófocles y Homero la semana que viene. Clara María lo iniciará en el aprendizaje del alfabeto griego. Además, he elegido textos que deberían tener un especial interés para usted. Trabajaremos con pasajes de Aristóteles y Epicuro, que abordan los mismos temas en lo que usted dijo estar interesado durante nuestro primer encuentro. ¿Se refiere usted a mis anotaciones del diario sobre objetivos perecederos e imperecederos? Justamente, como un paso para el perfeccionamiento de su latín, le sugiero que empiece a escribir sus anotaciones en ese idioma.
Bento asintió. Y una cuestión más, continuó Van den Enden. Clara María y yo estamos listos para iniciar nuestro aprendizaje del hebreo bajo su tutela. ¿Está usted dispuesto a empezar la semana que viene? Con mucho gusto, respondió Bento. Me proporcionaría un gran placer y me permitiría también pagar la deuda que tengo con ustedes. Entonces, tal vez sea hora de pensar en métodos pedagógicos. ¿Tiene usted experiencia como profesor? Hace 3 años, Rabí Morteira me pidió que le ayudara a enseñar hebreo a los estudiantes más jóvenes. He anotado muchísimas ideas sobre la dificultad del hebreo y tengo la esperanza de escribir algún día una gramática hebrea. Magnífico. Puede estar seguro de que contará con alumnos aplicados y atentos. Casualmente, añadió Bento, tuve una extraña petición esta tarde. 2 hombres atribulados acudieron hace unas cuantas horas a mí pretendiendo que les sirviese como una especie de asesor. Bento procedió a relatar los detalles de su encuentro con Jacob y Franco. Van Enden escuchó atentamente y cuando Bento terminó dijo, añadiré una palabra más a sus deberes de vocabulario de latín esta noche. Anote, por favor, caute. ¿Puede usted suponer el significado por el español cautela? Sí, precaución, cuidado en portugués. Pero ¿por qué caute? En latín, por favor. Cur caute. Tengo un espía que me cuenta que a sus amigos los judíos no le gusta que estudie conmigo. No le gusta nada y no le gusta el que usted se distancie cada vez más de la comunidad. Caute, hijo mío. Procure no darle más motivos de queja. No confíe en ningún desconocido sus dudas y pensamientos más profundos. La próxima semana veremos si Epicuro puede ofrecerle algún consejo útil.